Tras las derrotas alemanas en Inglaterra, África y Rusia, se inicia la ofensiva aliada 1942-1945. Entran en la guerra la URSS y Estados Unidos, esta última debido a la invasión de la base militar de Pearl Harbor. Dirigen y coordinan la guerra, el británico Churchill, el presidente americano Roosevelt y el dictador Stalin. La acción bélica coordinada se realizó en las conferencias de Teherán y Yalta. Se produce el final de la guerra. En Europa, el ataque definitivo contra Hitler se produjo en 1944, por mar en la famosa Operación Desembarco de Normandía. Los aliados hicieron un descomunal esfuerzo con barcos, helicópteros, aviones, equipos anfibios que transportaban tropas, 1 millón de soldados. Y por tierra con el avance del ejército soviético hacia el oeste, invadiendo Alemania y tomando Berlín, que permitieron la liberación de Europa Occidental. Alemania trató de resistir a la desesperada, incluso niños de las juventudes hitlerianas fueron movilizados para defender Berlín, pero finalmente en mayo de 1945, Alemania firmó la rendición. Eso sí, antes Hitler se había suicidado y las cúpulas de su gobierno habían seguido su ejemplo. Desde principios de 1945 Alemania ya estaba cerca de la derrota, pero en el Pacífico la guerra seguía al rojo vivo. Truman, presidente americano tras la muerte de Roosevelt, pensó en el lanzamiento de una bomba atómica que hiciera a Japón rendirse de inmediato. Para el ataque se eligió una ciudad que aún no había sido bombardeada para poder ver mejor los efectos de la bomba. La primera ciudad elegida de una lista de 4 fue Hiroshima. Durante la tarde del 4 de agosto de 1945, Truman ordenó el lanzamiento, donde se calcula que el número de muertes fue superior a 200.000. Todavía hoy Hiroshima tiene una de las mayores tasas de cánceres en el mundo y nacimientos con malas formaciones por efectos de la radiación. En cuanto a la ciudad, un 90% de los edificios fueron destruidos. 3 días después otra ciudad, Nagasaki, sufrió el mismo destino, murieron 75.000 personas instantáneamente y después unas 150.000. Consecuencias demográficas. Millones de muertos y gran desplazamiento y migraciones hacia otros países. Materiales. Destrucción de ciudades, ferrocarriles, puentes, industrias, cultivos y destrucción de centros asistenciales, colegios, hospitales. Morales. La ciencia se puso al servicio de la destrucción de la humanidad, y se recuperaron las libertades y las democracias cortadas por el nazismo y el fascismo. Territoriales. Japón pierde su imperio. Alemania y Berlín fueron ocupadas por 4 superpotencias. Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Conferencia de Potsdam. Alemania de 1945, y Rusia amplió sus dominios sobre todo a costas de las repúblicas bálticas y partes de Finlandia y de Polonia. Económicas. Estados Unidos, que no sufrió daños en su territorio tras la guerra, contribuyó a la reconstrucción de Europa mediante el Plan Marshall. Ayuda económica a Europa Occidental. Y finalmente políticas. El mundo lo dominan 2 superpotencias. Estados Unidos y la URSS. Surgen 2 bloques económicos opuestos. El capitalismo y el comunismo. Surgen 2 bloques militares. La OTAN y el Pacto de Varsovia. El triunfo de las democracias sobre los gobiernos totalitarios. Surge un nuevo organismo internacional. La ONU en la Conferencia de Yalta 1945, y en San Francisco en Estados Unidos igual del año de 1945 se crea la ONU. Se inicia el proceso de descolonización de África y surge el Tercer Mundo, y decidieron procesar a los culpables de esos crímenes contra la humanidad, y los juicios más conocidos de la posguerra son los que tuvieron lugar en 1946 en Nuremberg, la ciudad de la que había salido las leyes más racistas del régimen nazi. La búsqueda de los criminales de guerra nazi aún continúa.
En síntesis, las tres conferencias celebradas dieron lugar a un nuevo orden mundial, una nueva distribución territorial. Europa quedó dividida en dos zonas de influencia, una occidental capitalista y otra oriental comunista. Además, la Japón pierde su imperio. La aparición de dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, y el antagonismo político, económico, militar e ideológico entre estas nuevas dos superpotencias. Bueno, esto es todo, compañeros. Y no es por presumir, pero Hitler ya aprobó nuestro video. Jajaja XD.